Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy les traigo otra receta de salteñas, pero esta vez lo vamos a hacer con solomillo de cerdo. También se suele hacer de carne de res. Esto va según el gusto de cada persona. Lo primero que vamos a hacer es cortar en dados pequeñitos una patata. Lo llevaremos a cocción junto con los guisantes y lo reservamos. Seguidamente, pelamos y lavamos las cebollas junto con el ajo y lo picamos de igual manera en dados muy pequeñitos. Pondremos a remojar en agua caliente el ají colorado. Seguidamente le quitaremos toda la semilla para luego triturarlo en 250 ml de agua y lo reservamos. A continuación añadiremos aceite en una sartén. Seguidamente añadiremos las cebollas y el ajo que previamente habíamos cortado. Al cabo de un par de minutos añadiremos una pizca de sal para que de esta manera la cebolla suelte su líquido y se poche mucho más rápido. Mientras se hacen las cebollas, vamos a limpiar la carne retirando los nervios y el exceso de grasa que pueda tener. A continuación procederemos a cortar la carne en dados pequeños. Para la elaboración de las salteñas es recomendable cortar la carne y no así utilizar carne picada. De esta manera te saldrán las salteñas mucho más jugosas. Una vez hayamos terminado de cortar la carne, le daremos unos ligeros golpecitos y la reservamos. Pasados unos minutos, cuando la cebolla ya esté transparente, procederemos a añadir la carne. Una vez hayamos añadido la carne, lo que vamos a hacer es remover muy bien para que de esta manera se rehogue de forma uniforme nuestro relleno. Este es el aspecto de nuestro sofrito transcurrido 10 minutos. La cebolla está prácticamente caramelizada. A continuación añadimos el comino, la pimienta y el ají colorado, al que previamente lo pusimos en remojo y retiramos las semillas para luego triturarlo en 250 ml de agua, o lo que viene a ser lo mismo en un vaso de agua. Removeremos bien hasta conseguir que se integre por completo nuestro sofrito. A continuación añadiremos el orégano. En cuestión de condimentos, yo te dejo las cantidades, pero tú siempre puedes variar y poner de acuerdo a tu gusto, porque recuerda, cada persona tiene su propio gusto y su propio sazón. Seguidamente añadiremos una pastilla de caldo concentrado de carne. Luego le añadiremos agua a nuestro sofrito. Dejaremos cocer nuestro sofrito alrededor de 10 a 15 minutos, hasta que este se reduzca. De esta manera los sabores se van a quedar mucho más concentrados. Una vez haya reducido nuestro caldo, apagaremos el fuego y añadiremos el resto de ingredientes que aún nos falta, como ser la patata y los guisantes que en un principio ya la habíamos cocinado. A continuación vamos a añadir las uvas pasas. La cantidad de esta la dejo a tu elección. Luego colocaremos las láminas de gelatina neutra en un bol con agua fría y lo dejaremos reposar durante 5 a 7 minutos. Añadiremos una cuchara de azúcar. Luego removeremos bien hasta que se integre todo. Llegados a este punto, añadiremos el perejil muy finamente picado. Y por último, añadiremos las láminas de gelatina que hace unos minutos dejamos en remojo. Removeremos muy bien hasta que la gelatina se haya integrado por completo. Una vez enfríe nuestro sofrito, lo llevaremos a la nevera para que este cuaje. De esta manera nos será mucho más fácil armar nuestras salteñas. Pondremos a derretir la manteca y le añadiremos urucú, también conocido como achiote, que es lo que tradicionalmente se utiliza en la receta original.
En un recipiente vamos a colocar la harina, el azúcar y la sal. Seguidamente vamos a remover muy bien. Haremos un agujero en el centro y añadiremos la manteca que previamente habíamos derretido. Con la ayuda de una espátula vamos a intentar integrar de la mejor manera posible nuestra masa. Cuando ya no nos sea posible continuar con la espátula, con las manos muy limpias vamos a intentar deshacer los grumitos que nos ha dejado la manteca. Haciendo estos ligeros movimientos de frotar la harina y darle pellizquitos, vamos a conseguir el punto que deseamos, el llamado punto arena, que vendría a ser este. A continuación añadiremos el agua templada. Recordar, el agua siempre se añade en pequeñas dosis. Cuando ya no nos sea posible continuar con la espátula, con las manos muy limpias, continuaremos el amasado. En un principio la masa es pegajosa y se te pegará todo entre las manos, pero conforme vayas amasando, su textura irá cambiando. Colocaremos la masa sobre la mesa para poder continuar con el amasado. Como lo mencioné en mi anterior video de las salteñas, la masa para elaborarla es un tanto laboriosa y requiere tiempo para su amasado. El tiempo requerido para el amasado de nuestras salteñas, según la cantidad que estamos haciendo en este momento, son de 15 a 17 minutos aproximadamente. A continuación le daremos unos golpecitos para que de esta manera la masa vaya creciendo y se vaya compactando. Daremos la vuelta a nuestra masa y repetiremos la misma operación de darle golpecitos por el otro lado. Una vez hayamos terminado el proceso de amasado, nos va a quedar una masa muy linda y muy manejable, como se puede observar. El tamaño de las bolitas dependerá del tamaño que tú quieras darle a tus salteñas. Yo suelo pesarlas y de esta manera me aseguro de que todas tengan el mismo peso y salgan de un mismo tamaño. Una vez hayamos terminado de armar las bolitas para nuestras salteñas, lo que haremos será cubrirlas con papel film o algún plástico para que no se resequen y llevarlas a la nevera por un mínimo de 6 horas para que reposen. Una vez hayan transcurrido las 6 horas, retiraremos las bolitas de la nevera y nuestro preparado ya estará listo porque ya habrá cuajado. Es momento de armar las salteñas. Para terminar de armar nuestras salteñas necesitaremos un trocito de huevo y una aceituna por cada unidad. Con este movimiento circular daremos calor a la masa y de esta manera nos será mucho más fácil poder estirarla. Con la ayuda de un rodillo intentaremos darle la forma más circular posible a nuestra masa. No te va a ser difícil dado que es una masa muy fácil de manejar. Tener cuidado y no excederse y dejar muy fina la masa, porque de lo contrario se te puede reventar en el momento de la cocción en el horno. Colocaremos el relleno con una cuchara. Como se puede observar, el preparado está sólido. Colocamos el huevo y la aceituna. Tener cuidado a la hora de colocar el relleno y no excederse, porque esta en el horno puede hacer presión y nuestras salteñas se pueden reventar. Presionamos muy bien el borde de las salteñas. Dejamos un extremo para retirar el aire que pudiera tener dentro. Es muy importante retirar el aire, porque en el momento de la cocción esta puede reventar. El repurgue de las salteñas se hace de forma envolvente. Una vez se llega al final, se dobla hacia la parte de abajo.
y es así como les tiene que quedar. Pero no se preocupen, conforme más las hagan, irán perfeccionándose. Repetiremos la operación para quien no le haya quedado muy claro. Presionamos muy bien los bordes y dejamos un extremo para poder retirar el aire que ésta pudiera tener. Retiraremos el exceso de masa que alguna de nuestras salteñas pudiera tener para que de esta manera cuando realicemos el repulgue, este nos salga de forma uniforme y queda a la vista muy bonito. Recuerden que el repulgue siempre se hace de forma envolvente. Una vez llegamos al final, doblamos hacia la parte de abajo. Una vez estén armadas nuestras salteñas, las llevaremos al congelador por un mínimo de 2 horas. Transcurridas las 2 horas, retiraremos las salteñas del congelador, las untaremos con un huevo batido antes de llevarlas al horno. Se deben cocinar a una temperatura máxima. En mi caso ha sido a 275 grados, cocción arriba y abajo, y han tardado en hacerse 20 minutos. Y este ha sido el resultado. Como pueden observar, si no exageramos a la hora de colocar el relleno y somos cuidadosos a la hora de sellar las salteñas, ninguna de las salteñas se abre en el momento de la cocción. Una vez las saquemos del horno, las colocaremos sobre una rejilla para que enfríen. Déjame decirte que el resultado fue extraordinario. Tuve bastante éxito con las personas que la degustaron. Si te ha gustado la receta, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.